campesinos veían a Cáceres como un protector, ¿no? Alguien que en la guerra había estado con ellos, habían luchado palmo a palmo contra Chile y pensaban que por fin el gobierno de Cáceres iba a ser pues el que tanto habían esperado, ¿no? Los campesinos, para un poco retribuirle el tema de la identidad, el tema de todo, ¿no? Eso era lo que esperaban. Entonces Cáceres, justamente entre sus obras, ¿qué hace? Va a plantear lo siguiente. Profesor, en la época de Cáceres la economía estaba mal, bastante mal. Y una de las medidas que hace Cáceres es reemplazar el billete fiscal que estaba quebrado, ¿no? El billete de los peruanos llamado fiscal no servía. ¿Por qué, profesor? Este billete estaba devaluado. ¿Y qué significa devaluado? Era que tú tenías que entregar muchos billetes por una moneda extranjera, ¿no? Por ejemplo, 15 billetes equivalían a cuánto? A un sol de plata. Totalmente devaluado este billete, ¿no? Producto de la guerra, pues. Entonces Cáceres va a reemplazar el billete por monedas de plata. Esa es una de las primeras medidas de Cáceres. Vamos a tratar de impulsar la economía. Entonces acá hay un alumno que está ingresando. A ver un momento. No he estado ya. Entonces Cáceres dice, vamos a impulsar la economía y para impulsar la economía vamos a establecer una nueva moneda, ¿no? La moneda de plata. Ahora Cáceres también sigue un poco la iglesia de Iglesias. ¿Por qué, profesor, sigue la línea de Iglesias? Porque Cáceres crea impuestos, ¿no? Impuestos como por ejemplo al alcohol. ¿Pero al alcohol de qué? ¿Para el COVID? No, al alcohol para tomar, ¿no? La bebida que normalmente utilizaba el campesino. Se alcoholizaba. Al tabaco también. Y al papel sellado. O sea, Cáceres también va a cobrar impuestos, chicos. Pero el gran logro de Cáceres durante su gobierno es que va a gestionar un contrato para pagar la deuda externa. Bueno, antes de llegar al contrato, durante el gobierno de Cáceres, además, se va a dar inicio a la explotación del petróleo, ¿no? Profesor, en realidad, La Brea y Pariñas se hace dueña, o mejor dicho, La Brea y Pariñas, que eran lugares del Perú en Piura, van a ser ahora propiedad de una empresa norteamericana inglesa llamada la London Pacific, ¿no? Llegan al Perú y se establece en el norte, en Brea y Pariñas, y comienza a explotar petróleo y sobre todo se quedan durante 99 años, ¿no? Durante 99 años esta empresa extranjera va a quedarse en Brea y Pariñas a empezar a explotar petróleo. Entonces uno se preguntará que el Perú no hizo nada, es que el Perú no podía hacer nada porque ese lugar le pertenecía a una familia y la familia que estaba quebrada necesitaba dinero. Entonces arrienda ese lugar a esa empresa inglesa que sabía que ya había muchísimo petróleo y que necesitaba el petróleo para la industria, ¿no? Entonces eso es un poco lo que ha pasado en la historia del Perú. Los europeos y los norteamericanos siempre han venido a nuestro territorio y han aprovechado muy bien nuestros recursos. Y eso no tendría nada de malo si es que el Estado peruano pudiera cobrar los impuestos que debería. Entonces, los impuestos que el Perú cobraba en esta época eran muy, pero muy bajos para toda la cantidad de dinero que sacaban estas empresas, ¿no? Entonces, profesor, la London Pacific se va a quedar 99 años, ¿ya? Acá, 99 años, explotando el petróleo, profesor de Brea y Pariñas. Ahora, en esta época también se empieza a descubrir el caucho en la selva peruana, que va a ser utilizado en la revolución industrial para el tema de la llanta. Bueno, el gran legado que nos dejó Cáceres es este contrato, el contrato Grace. Ese es el gran legado de Cáceres. ¿Por qué, profe? Porque te dije que no había plata, pues. Ese es el gran problema. ¿Cómo solucionar un país que está quebrado? Si Cáceres había intentado pedir préstamos al extranjero y nadie le prestaba al Perú porque sabía que el Perú no lo iba a pagar, pues el guano Chile se lo había llevado, el salitre Chile nos había arrebatado, no había forma como pagar un préstamo. Entonces, ¿qué le queda a Cáceres? Ver la manera cómo llegar a un préstamo o buscar dinero mediante el contrato Grace. ¿En qué consistía el contrato Grace, profe? Bueno, el contrato Grace significaba que esta empresa francesa nos iba a pagar nuestra deuda externa, pues. La deuda externa del Perú de esos años era impagable, ¿ah? Con la guerra había subido más, o sea, teníamos una deuda de aproximadamente 51 millones de libras, ¿no? Y nadie nos quería prestar plata porque tenemos esa deuda. Entonces ahí aparece esta empresa Grace, ¿no? Francesa, judío francesa, y le dice al Estado peruano, oye, mira,
yo te voy a pagar tu deuda externa, yo me comprometo a pagarla, pero como tú sabes que nada en esta vida es gratis, los Greys le dicen, bueno, nosotros vamos a pagar tu deuda externa, todo a cambio de qué. El Perú que recibía pagar la deuda externa, los Greys nos iban a pagar toda la deuda externa, ¿no? Ahí están los Greys. A cambio, profesor, ¿qué cosa? El Perú tenía que entregar algo. Profe, ¿pero qué podíamos entregar si ya Chile nos había arrebatado todo? No, aún teníamos algunas cosas. Por ejemplo, esto de acá, mira. Los Greys dijeron, bueno, yo voy a pagar toda tu deuda de Estado peruano, pero ¿qué me vas a dar a mí? ¿Para yo qué gano, no? Si yo pago todo. Entonces los Greys decidieron qué cosa, profesor, quedarse con nuestros ferrocarriles, pues. Había muchos ferrocarriles que ya no servían y que estaban destruidos por la guerra y había otros que sí servían. Pero los Greys bien astutos dicen, nosotros no vamos a quedar con tus ferrocarriles, pero por 66 años, ¿no? Para poder recuperar nuestra inversión. Y obviamente que lo van a recuperar, van a ganar, triplicar lo que nos prestaron. Entonces los Greys se quedan a cambio con nuestros ferrocarriles por 66 años. ¿Ya? ¿Qué más? Todavía había guano en algunas islas, así que el Estado logra juntar 3 millones de toneladas. 3 millones de toneladas. ¿Te imaginas cuánto es esto? Y entregárselos a los Greys. ¿Qué más? Los Greys también piden tierras. Entonces el Estado le entrega las mejores tierras en la Amazonía peruana, ¿no? También les entrega tierras a los Greys. También los Greys piden navegar por nuestro lago más alto y más grande del mundo. Entonces el Estado le dice, muy bien, Greys, no hay problema. A partir de ahora pueden navegar por el Titicaca. No hay problema. Además de eso, los Greys le decían, mira, nosotros estamos pagando tu deuda y nos estamos quedando con algunos recursos, pero esto no alcanza. Tú también nos tienes que pagar algo. Entonces el Estado peruano se comprometió a pagar, ¿no? Durante 33 años, ¿se pagó cuánto, profesor? 80.000 libras esterlinas, no es lo que nos pedían los Greys. Durante 33 años nos ibas a pagar 80.000 libras esterlinas. Y los Greys, para asegurarse de que el Perú pueda pagar su deuda, decidieron formar una compañía llamada la compañía inglesa Peruvian Corporation, ¿no? Y esta compañía se va a encargar de qué, profe, de administrar nuestros ferrocarriles, pues, ¿no? Los Greys astutos dicen, ¿y qué pasa si el Perú no nos puede pagar? Ah, ya, si no nos puede pagar, nos quedamos con sus ferrocarriles. Entonces forman la Peruvian, y la Peruvian era la que se encargaba de administrar nuestros ferrocarriles en todo nuestro territorio. O sea, quiero que entiendas qué tal entreguismo del Estado peruano, ¿no? Cómo entregaba fácilmente los recursos. Ahora uno preguntará, profe, pero no había dinero. Es cierto, no había dinero también. Pero no había dinero porque los presidentes que habían estado antes lo habían administrado mal. Había y existía una gran corrupción, ¿no? Entonces, profesor, este es el famoso contrato Grace por el que Cáceres fue muy criticado, ¿ah? Se le dijo que vendía el terreno, que era un vendepatria y todo, ¿no? A los brujos de los Andes. La cosa que fue una forma de poder salir de la deuda en la que estaba el Perú en esa época, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, Cáceres va a terminar su mandato, que solamente duró 4 años, y se lo va a dejar a otro militar, Remigio Morales Bermúdez, ¿no? Que va a ser otro presidente de esta época, entre 1890 y 1894. Una de las medidas que Morales Bermúdez va a aplicar es la ley de elección de municipales, con la cual se podía elegir las autoridades, obviamente ediles, que antes solamente eran elegidas de manera por el presidente, ¿no? Ahora, con Morales Bermúdez se daba la posibilidad de que uno puede elegir sus propias autoridades en las provincias y en las regiones. Algo importante es que durante el gobierno de Morales Bermúdez se cumplieron los 10 años, chicos, los 10 años del Tratado de Ancón. Pregunta, mano levantada. Según ese tratado de Ancón, ¿qué iba a pasar con Tacna y Arica? Según ese tratado de Ancón, ¿qué iba a pasar con Tacna y Arica? ¿Qué iba a pasar? Berríos. Iban a ser puestos por un plebiscito para consultarles si querían regresar a Perú o quedarse en Chile, algo así más o menos. Claro, muy bien, Berríos. En realidad, profesor,
se iba a hacer una consulta popular a las personas que vivían en Tacna y Arica, porque ya habían pasado los 10 años que estipulaba el tratado. Y el tratado decía, de después de 10 años se puede hacer una consulta a la población para preguntarle, ¿no? Si quiere quedarse en Chile o quiere regresar al Perú. Ese era el tema. Entonces, obviamente muchos peruanos dirían, no, yo sí quiero volver al país, yo sí quiero regresar. Pero el problema era que esos peruanos ya no vivían ahí, ya, pues. ¿Por qué? Porque los chilenos, sabiendo que iba a haber un plebiscito, habían empezado una campaña de chilenización, ¿no? Pregunta, ¿qué es una campaña de chilenización? A ver si recuerdas. ¿En qué consistía una campaña de chilenización? Así su nombre. Darle el nacionalismo chileno. Ya, va por ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Muy bien, Huiza. ¿Algo más? ¿Qué era una campaña de chilenización? ¿En qué consistía? Chile sabía que iba a haber un plebiscito en Tacna y Arica, y una forma de prepararse era que los chilenos estaban o habían organizado una campaña de chilenización. La pregunta es, ¿qué entendemos por campaña de chilenización? A ver, su compañero Llenaron el Blitz. lugar de chilenos. ¿Cómo vuelven a repetir, por favor? Llenaron el lugar de chilenos. Llenaron el lugar de chilenos. ¿Qué lugares, Berríos? Tacna y Arica. Claro, muy bien, ¿no? Llenaron el lugar, o sea, Tacna y Arica, de chilenos, pues. Gente que no vivía ahí había recibido de parte del gobierno chileno una ayuda para poder llegar a esos lugares. ¿Con qué condición? Con la única condición de chilenizar el lugar, ¿no? De que los peruanos que vivían ahí y que aún conservaban sus tradiciones sean expulsados, ¿no? Profesor, ¿y por qué? Porque obviamente Chile tenía en la mente que tanto Arica como Tacna ya no volverían al Perú, se quedarían en Chile. Sobre todo Arica, ¿no? Que era un puerto importante en el sur. Y ahora, esto resultó, bueno, esto no resultó en ese momento, ¿por qué? Porque el plebiscito nunca se llevó a cabo, pues. Pasaron los 10 años y los chilenos no hicieron el plebiscito de la consulta popular, ¿no? Se cerraron, dijeron que no, que no, que no, y no hicieron la consulta popular. Entonces, mientras pasaban los años, más se chilenizaba Tacna y Arica. Ahora, ¿el Perú por qué no reclamó? Porque económicamente y militarmente el Perú no estaba bien en esa época. Reclamar podría generar otra guerra y el Perú no estaba preparado para eso todavía. Entonces, profesor, se da, o el plebiscito entonces no se da, es frustrado, Chile lo frustra. Otra de las obras de Morales Bermúdez es que termina la construcción del famoso ferrocarril central que existe hasta ahora, el ferrocarril central de Lima a La Oroya, ¿no? Que era importante para trasladar los minerales que se sacaban de la Sierra Central y se llevaban hasta el puerto del Callao para ser enviados a Europa. ¿Qué más, profe? Sin embargo, el presidente Morales Bermúdez muere antes de que concluir su mandato, ¿no? Él tenía que terminar su mandato en 1894, ¿no? Y unos días antes fallece, lamentablemente. Entonces, como decía la Constitución de 1860, porque todos estos presidentes gobernaron con la Constitución de 1860, como decía esa Constitución, ¿no? Si el presidente muere o hay un tema, quien lo reemplaza es su primer vicepresidente, ¿no? Justiniano Borgoño. Y justamente este Justiniano es el que va a convocar elecciones, pues, para elegir a un presidente, ¿no? Y en esa elección nuevamente se presenta Cáceres. Cáceres nuevamente regresa. Pero hay un tema con Cáceres. Ya los campesinos no le creían mucho a Cáceres, porque en su primer gobierno había decepcionado a muchos campesinos. Entonces, profesor, acá lo que viene es Cáceres postula esas elecciones y Cáceres va a ganar, porque prácticamente era el único candidato en esas elecciones, ¿no? Y al ganar, constituye su gobierno, pues. Estamos analizando el segundo gobierno de Cáceres, que cuando tú observas, dice, pero profesor, ¿este gobierno solamente duró un año? Sí, solamente duró un año. Pero uno se preguntará por qué Cáceres gobierna solo un año si eran 4 en esta época. Porque el pueblo ya no lo respaldaba, ya. O sea, la oposición de Cáceres
había empezado a criticarlo por la firma del contrato Grace. Le decían que era un presidente que entregaba los recursos, que era un vendido, que era un pro extranjero. Sobre todo Cáceres tenía un enemigo. Pregunta, ¿quién crees tú que era el enemigo número uno de Cáceres en esta época? No era Iglesias porque ya no estaba en la escena política. Era otro personaje. Mano levantada. ¿Quién crees tú que era el enemigo número uno de Cáceres en este periodo? ¿Quién lo chancaba constantemente? Le decía que eres Cáceres un entreguista, has regalado los recursos de los peruanos. ¿Quién crees que era que lo chancaba? ¿No ve por ahí? Francesca Villegas, te escucho, Francesca. Francesca, bueno, bajó la mano. La pregunta es, ¿quién crees tú que era el enemigo de Cáceres en este periodo? ¿Quién era su enemigo número uno? ¿No? Hasta el final, ¿ah? ¿Quién? ¿Quién lo criticaba mucho? Y no paró hasta sacarlo prácticamente del poder. ¿Quién era? Pierola. Muy bien, Berríos. El enemigo número uno de Cáceres de este periodo va a ser Eric Berríos, digo, Nicolás de Piérola. Muy bien, Berríos. Ese profe, pero Piérola no se había retirado, sí, pues, pero regresa en esta época, porque Piérolas es astuto, ¿ah? Como buen político dice, ya, o sea que Cáceres ha perdido el apoyo de los campesinos porque les ha cobrado también impuestos y los políticos lo odian porque Cáceres ha firmado el contrato Grace. Entonces tengo que regresar. Y Piero, la que estaba en Chile, regresa al Perú, ¿no? Y se entera que Cáceres ha sido elegido presidente en unas elecciones donde él ha sido el único candidato. Entonces Pierola, apoyado por los civilistas, apoyado por su partido también que era demócrata, ¿no? El partido de Pierola era el partido demócrata, decide enfrentarse a Cáceres, pues, ¿no? Entonces, profesor, ese enfrentamiento contra Cáceres, el de Pierola, genera nuevamente una guerra civil, ¿no? Cáceres, el presidente que supuestamente ha ganado las elecciones, y Pierola, el que dirige la oposición, que critica a Cáceres el hecho de seguir gobernando, siendo un presidente corrupto, le dice Pierola, ¿no? Has firmado un tratado en el cual has entregado los ferrocarriles por 66 años, has entregado guano, has entregado la navegación al Titicaca, has entregado tierras en la selva, eres un presidente entreguista. Entonces lo que hace Pierola es encabezar justamente un golpe de Estado contra Cáceres, y Cáceres, como no se va a quedar, se produce una guerra, pues, ¿no? Una guerra civil en este Perú. Nuevamente el Perú vuelve a estar en guerra.